El pecio más famoso del mundo no se puede visitar buceando. Está a casi 4.000 metros de profundidad. Todo lo demás que vamos a ver hoy, sí. Y en varios casos, seguimos entrando en una tumba. Introducción. Bajo el mar hay algo que ningún otro tipo de ruina en tierra firme logra igualar del todo. Barcos enteros, hundidos en cuestión de minutos u horas, que el agua ha convertido con el paso de las décadas en arrecifes artificiales completos, colonizados por coral, peces de colores y hasta tiburones, exactamente en el mismo punto, donde en su momento cientos de personas perdieron la vida o estuvieron a punto de perderla. Hay una tensión incómoda que recorre cada uno de los 14 lugares que vamos a visitar hoy y que merece la pena nombrar desde el principio en vez de dejarla implícita. Lo que hace a un pecio visualmente extraordinario para un buceador o para una cámara. Su tamaño monumental, su antigüedad, la cantidad y variedad de vida marina que alberga hoy, es, casi sin ninguna excepción, exactamente la misma razón por la que ese barco terminó en el fondo del mar. Una guerra, una tormenta violenta, un incendio a bordo, un torpedo mal dirigido, un error humano de cálculo. No hay pecio verdaderamente célebre en todo el planeta, cuya historia de fondo sea alegre. Filmar y visitar estos lugares no es solo turismo de aventura con buena estética submarina. Es, en el sentido más literal y menos metafórico posible, visitar un cementerio que la propia naturaleza, con el tiempo suficiente, decidió convertir en un jardín. Hoy recorremos 14 de esos pecios, manteniendo ese doble registro en cada uno. ¿Qué es lo que impresiona a simple vista? ¿Y qué fue exactamente lo que costó que ese barco terminara ahí abajo? Hundido el 15 de abril de 1912, tras chocar contra un iceberg durante su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York, matando a más de 1.500 de las aproximadamente 2.224 personas a bordo, el Titanic descansa hoy a 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte, partido en dos secciones principales separadas por varios cientos de metros de fondo marino, con un campo de escombros intermedio de objetos personales, calzado y vajilla esparcidos entre ambas mitades. A esa profundidad, la presión del agua, similar a la que ejercerían varios elefantes concentrados sobre la palma de una mano, es tan extrema que ningún equipo de buceo recreativo, ni siquiera el más avanzado técnicamente, puede acercarse jamás al pecio. Solo sumergibles especializados, operados por un número muy reducido de empresas privadas, a precios que han llegado a superar los $250.000 por plaza en años recientes, han logrado descender hasta el naufragio, y solo en un puñado de expediciones documentadas desde su descubrimiento en 1985. La más reciente de esas expediciones terminó en junio de 2023 en la implosión catastrófica del sumergible Titan, operado por la empresa Ocean Gate, que mató instantáneamente a las 5 personas a bordo y recordó al mundo entero, de la forma más cruda posible, lo peligroso que sigue siendo, más de un siglo después del hundimiento original, acercarse siquiera a este lugar concreto del océano, del pecio que casi nadie en el mundo puede llegar a visitar en persona
pasamos a una bahía escocesa donde toda una flota de guerra completa se hundió en un solo día y de forma simultánea por la propia orden de su comandante. Tras la derrota alemana, en la Primera Guerra Mundial, la flota de alta mar imperial alemana, compuesta por decenas de acorazados y cruceros de batalla, que habían sido, hasta apenas meses antes, una de las mayores amenazas navales de Europa, fue internada bajo estrecha vigilancia británica en esta amplia bahía natural del norte de Escocia, mientras las potencias vencedoras negociaban en París el destino final exacto de cada uno de esos buques dentro del Tratado de Versalles. El 21 de junio de 1919, el almirante alemán Ludwig von Reuter, al frente de la flota internada y creyendo erróneamente, por un malentendido sobre plazos de negociación que nunca quedó del todo aclarado, que las conversaciones habían fracasado definitivamente y que sus barcos serían repartidos como botín de guerra entre las potencias aliadas, dio la orden secreta y coordinada de abrir simultáneamente las válvulas de fondo de toda la flota, hundiendo 52 de los 74 buques internados en cuestión de pocas horas, en el que sigue considerándose el mayor acto de autodestrucción naval voluntaria de toda la historia militar moderna. 7 marineros alemanes murieron durante la maniobra, disparados directamente por tropas británicas de guardia que interpretaron, con cierta razón, dado el contexto, aquella operación coordinada como un acto de traición armada en toda regla. Varios de esos acorazados siguen hoy en el fondo de la bahía, algunos completamente boca abajo tras el hundimiento, convertidos en uno de los destinos de buceo de pecios de guerra más importantes y mejor documentados de toda Europa. De una flota entera, hundida por decisión de su propio comandante, pasamos a otra flota, esta vez japonesa, destruida no por ninguna decisión propia, sino por un ataque aéreo sorpresa que apenas duró 2 días completos. Esta amplia laguna, protegida por un arrecife natural de más de 200 kilómetros de perímetro, convertida en la principal base naval japonesa de todo el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial por su posición estratégica y su fondeadero natural extraordinariamente seguro, fue el escenario de la Operación Hailstone, lanzada por Estados Unidos en febrero de 1944. Cuando oleadas sucesivas de aviones estadounidenses atacaron por sorpresa la base japonesa, hundiendo más de 50 barcos entre cargueros, petroleros y buques de guerra, y matando a varios miles de marineros y trabajadores portuarios en apenas 2 días continuos de bombardeos que la propia guarnición japonesa, sorprendida por completo, apenas logró repeler. Hoy, la laguna alberga una de las mayores concentraciones de pecios de la Segunda Guerra Mundial de todo el planeta, en un área geográfica relativamente reducida. Muchos de ellos todavía con su carga original prácticamente intacta. Tanques de combate completos, aviones de combate desmontados, listos para ensamblar, cajas de munición sin detonar, y en algunos casos, hasta los efectos personales y uniformes de la propia tripulación. Todo cubierto hoy
por corales de colores vivos y considerado por buena parte de la comunidad internacional de buceo técnico. Uno de los santuarios de guerra submarinos más solemnes y mejor preservados que existen en cualquier océano del mundo. De la flota fantasma del Pacífico, pasamos a un solo carguero británico que un avión alemán de reconocimiento encontró casi por pura casualidad, mientras buscaba en realidad un objetivo completamente distinto. Este barco de suministros de la Marina Mercante Británica, cargado hasta los topes con motocicletas Norton, camiones militares, munición de artillería y hasta locomotoras de ferrocarril, de vía estrecha, destinadas al esfuerzo aliado en el norte de África, fue hundido el 6 de octubre de 1941 por bombarderos alemanes, que, según los relatos históricos disponibles y las propias memorias de supervivientes, lo localizaron casi por casualidad mientras buscaban en realidad otro objetivo naval distinto en la misma zona del Mar Rojo, matando a 9 tripulantes en la explosión inicial de la munición almacenada a bordo. Redescubierto por el propio Jacques Cousteau y su equipo a bordo del Calypso, a mediados de los años 50, quien decidió mantener deliberadamente su ubicación exacta en secreto durante años para protegerlo del saqueo comercial de chatarra, hoy es considerado casi unánimemente uno de los mejores pecios de buceo recreativo de todo el planeta. Precisamente porque buena parte de su cargamento militar original, motocicletas todavía apiladas en formación ordenada dentro de las bodegas, camiones completos con sus neumáticos originales, sigue siendo perfectamente visible e identificable más de 80 años después del hundimiento. Del carguero encontrado casi por accidente, pasamos a un acorazado que sigue siendo, hasta el día de hoy, la tumba oficial y protegida por ley de más de 900 marineros estadounidenses. Hundido durante el ataque japonés, sorpresa a la base naval de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, este acorazado estadounidense explotó de forma casi instantánea cuando una bomba lanzada desde el aire impactó directamente sobre su depósito de munición delantero, matando a 1.177 de sus 1.512 tripulantes en cuestión de apenas unos minutos. Casi la mitad de todas las bajas estadounidenses totales de aquel ataque que arrastró oficialmente al país a la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de todos los demás pecios de esta lista, el USS Arizona no funciona en absoluto como un destino de buceo recreativo convencional. Es, de forma oficial y protegida por legislación federal estadounidense específica, un cementerio de guerra activo, con los restos mortales de la inmensa mayoría de sus tripulantes fallecidos, todavía sellados en su interior original, y un memorial flotante blanco construido directamente en perpendicular sobre el propio naufragio, que sigue recibiendo, hasta hoy, a más de 1 millón de visitantes cada año que llegan en barcazas oficiales del Servicio de Parques Nacionales, nunca buceando, específicamente para presentar sus respetos. El barco continúa filtrando, hasta el día de hoy, pequeñas cantidades de combustible diésel desde sus tanques originales dañados. Un fenómeno
que los propios guías y visitantes locales han bautizado, con cierta solemnidad poética, como las lágrimas negras del Arizona. De un cementerio de guerra que se visita exclusivamente en barco, nunca buceando, pasamos a un pecio caribeño mucho más antiguo, hundido por la furia de una tormenta natural y no por ningún conflicto armado entre naciones. Este vapor de correo, de la Royal Mail Steam Packet Company, se hundió el 29 de octubre de 1867 durante un huracán del Caribe cuya violencia tomó por completo desprevenidos a los pronósticos meteorológicos rudimentarios de la época, cuando su propio capitán, en un intento desesperado por alejar el barco de la costa hacia mar abierto, siguiendo el protocolo naval estándar frente a tormentas, decidió zarpar directamente contra el temporal, en vez de mantenerse resguardado en puerto, una decisión que terminó partiendo literalmente el casco del barco en dos secciones contra un arrecife rocoso cercano, matando a más de 120 de las 146 personas que viajaban a bordo en ese momento. Es, en la actualidad, uno de los pecios de buceo recreativo más antiguos, más grandes y mejor conservados de todo el Mar Caribe. Y sirvió además de escenario de rodaje real para varias escenas submarinas de la película de catástrofes La aventura del Poseidón, estrenada en 1977. Del pecio caribeño de un huracán decimonónico, pasamos a un vapor australiano que desapareció por completo, sin dejar un solo superviviente ni una sola señal de socorro transmitida. Este vapor de pasajeros de bandera australiana desapareció por completo el 23 de marzo de 1911 durante el paso de un ciclón tropical particularmente violento frente a la costa de Queensland, sin llevar equipo de radio a bordo, pese a que esa tecnología ya empezaba a estar disponible comercialmente en aquel momento histórico, y sin dejar ningún superviviente entre las 122 personas que viajaban a bordo, incluidos varios pasajeros de alto perfil social de la época. Durante casi 50 años completos, nadie supo con certeza absoluta qué le había ocurrido exactamente al barco, ni dónde se encontraban sus restos, hasta que su casco fue finalmente localizado e identificado oficialmente en 1958, frente a las aguas de la Gran Barrera de Coral. Hoy, precisamente por llevar décadas prohibido legalmente el buceo con penetración directa en su interior, por respeto explícito a su condición de sepultura marina reconocida, el exterior completo del barco se ha convertido con el tiempo en un arrecife artificial extraordinariamente denso de vida marina, con tiburones toro residentes, mantarrayas gigantes de paso regular y serpientes marinas venenosas, que lo convierten hoy en uno de los mejores pecios de observación de vida marina de todo el hemisferio sur. Del vapor que desapareció sin dejar ningún rastro, pasamos a un barco de transporte estadounidense hundido no por un enemigo que lo tuviera como objetivo directo, sino por un torpedo que en realidad iba dirigido contra otro buque distinto.
este buque de transporte de carga estadounidense fue torpedeado en enero de 1942 por un submarino japonés que, según los propios registros navales japoneses, recuperados después de la guerra, apuntaba en realidad a otro barco distinto dentro del mismo convoy aliado, y quedó varado de forma parcial junto a la playa de Tulamben durante más de 20 años tras el ataque inicial, hasta que una violenta erupción del volcán cercano Agung en 1963 provocó un terremoto local que finalmente terminó de deslizar el casco completo bajo la superficie del agua, a escasos metros de la propia orilla de arena volcánica negra. Es hoy uno de los pocos grandes pecios de guerra de todo el mundo accesible directamente caminando desde la propia playa, sin necesidad de embarcación alguna. Una particularidad logística que lo ha convertido en uno de los destinos de buceo más visitados de todo el sudeste asiático, pese a su tamaño relativamente modesto, comparado con otros pecios bélicos de mayor escala en esta misma lista. Del barco hundido por un torpedo que ni siquiera le apuntaba directamente, pasamos a un ferry chipriota que se hundió durante su propio viaje inaugural, por un simple error de cálculo informático de peso. Este moderno ferry, de carga de bandera sueca, volcó progresivamente y terminó hundiéndose por completo frente a la costa de Larnaca, en Chipre, el 7 de junio de 1980, apenas unos días después de su botadura oficial, debido a un fallo técnico documentado en su sofisticado sistema informático de control automático de lastre, que desequilibró de forma progresiva y descontrolada el barco a lo largo de su travesía inaugural, sin que la tripulación a bordo lograra corregir el problema a tiempo, pese a repetidos intentos de remolcarlo de vuelta hacia puerto seguro. Afortunadamente, toda la tripulación completa fue evacuada sin ninguna baja mortal antes del hundimiento definitivo del barco, lo que ha permitido que, a diferencia de la práctica totalidad de los pecios de esta lista, el Zenobia se considere internacionalmente un destino de buceo prácticamente libre de la misma carga histórica de tragedia humana directa que pesa sobre los demás, siendo hoy clasificado entre los 10 mejores pecios de buceo de todo el mundo, según numerosas publicaciones especializadas del sector, todavía con decenas de camiones de carga original perfectamente visibles sobre sus cubiertas inferiores. Del ferry sin víctimas mortales, pasamos a los barcos de guerra que Estados Unidos hundió deliberadamente para medir, con total precisión científica, el poder destructivo real de una bomba atómica. En 1946, Estados Unidos reunió una flota completa compuesta por decenas de barcos de guerra capturados al enemigo o ya considerados obsoletos para el servicio activo, incluido el portaaviones de gran tamaño USS Saratoga, en la laguna protegida de este atolón remoto del Océano Pacífico, con el propósito científico y militar explícito de usarlos como objetivos de prueba durante las detonaciones nucleares de la Operación Crossroads, buscando medir con precisión el efecto físico real de las nuevas armas atómicas sobre buques de guerra
genuinos en condiciones de combate simuladas. El Saratoga se hundió específicamente durante la segunda de esas dos pruebas, conocida como Baker, detonada deliberadamente bajo la superficie del agua para estudiar los efectos de una explosión submarina, y hoy descansa en el fondo de la laguna con niveles de radiación residual que siguen siendo monitoreados periódicamente por autoridades internacionales, aunque considerados seguros para inmersiones cortas y controladas por parte de buceadores técnicos especializados y debidamente autorizados. De un portaaviones hundido deliberadamente por una bomba atómica real, pasamos a un buque de pasajeros de lujo que se convirtió, casi por accidente militar, en el pecio accesible más grande de todo el Pacífico Sur. Este elegante transatlántico estadounidense, construido originalmente para el transporte de pasajeros de lujo en rutas transpacíficas y reconvertido apresuradamente en transporte militar de tropas durante la Segunda Guerra Mundial, con capacidad para hasta 5.000 soldados simultáneos, se hundió en octubre de 1942 al chocar directamente contra un campo de minas defensivo colocado por el propio ejército estadounidense en la entrada del puerto de Espíritu Santo, en las entonces llamadas Nuevas Hébridas, sin que el capitán del buque tuviera conocimiento previo exacto de la ubicación específica de ese campo minado propio, en un fallo de comunicación militar interna que la investigación posterior calificó de evitable. Gracias a una maniobra final de emergencia que logró encallar deliberadamente el barco muy cerca de la orilla, antes de que se produjera el hundimiento total, murieron solo 2 de los casi 5.000 hombres que iban a bordo aquel día. Una cifra notablemente baja, dado el tamaño de la catástrofe potencial. Es hoy uno de los pecios accesibles más grandes de todo el mundo, con antiguas piscinas de pasajeros, un consultorio dental completo con instrumental original todavía visible, y un elaborado mural de mármol tallado, La Dama y el Unicornio, que sigue siendo perfectamente identificable bajo el agua más de 8 décadas después del hundimiento. Del transatlántico hundido por el propio campo minado de su bando, pasamos a un portaaviones que logró sobrevivir a toda una guerra mundial, pero no sobrevivió, años después, a un incendio propio a bordo. Este portaaviones, de la clase Essex de la Marina estadounidense, sufrió en octubre de 1966, mientras operaba activamente frente a las costas de Vietnam. Uno de los incendios a bordo más graves de cualquier buque de guerra estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando una bengala de magnesio se encendió de forma completamente accidental dentro de un pañol de almacenamiento, provocando un fuego que se propagó rápidamente por varias cubiertas y mató a 44 marineros antes de poder ser controlado por completo. Décadas después de su retirada definitiva del servicio activo en 1976, y tras un proceso de revisión ambiental prolongado para eliminar sustancias tóxicas y contaminantes de su estructura original,
la propia Marina estadounidense decidió hundirlo deliberadamente en mayo de 2006 frente a la costa del Golfo de México, en Florida, específicamente como arrecife artificial, convirtiéndolo, en el momento de su hundimiento, en el mayor buque jamás hundido intencionadamente, con ese propósito conservacionista concreto hasta esa fecha. Del portaaviones hundido a propósito para generar vida marina nueva, pasamos a un carguero alemán, cuyo propio capitán decidió incendiarlo con sus propias manos antes que entregarlo intacto al enemigo. Este gran carguero de bandera alemana, refugiado en las aguas entonces neutrales de Aruba, al estallar oficialmente la Segunda Guerra Mundial en Europa, fue incendiado deliberadamente desde dentro por su propia tripulación alemana en mayo de 1940, cuando el capitán Gerd Schmidt, al recibir noticia de que fuerzas aliadas se disponían a confiscar formalmente el barco tras la invasión alemana de los Países Bajos, de quienes Aruba dependía como colonia, tomó la decisión personal de hundirlo con sus propias manos antes que permitir que cayera intacto en manos enemigas. Un acto de sabotaje patriótico que le costó después varios años de internamiento como prisionero de guerra en Canadá junto a su tripulación. Es hoy, por su tamaño total, el pecio más grande de todo el Mar Caribe, tan extenso y laberíntico en su estructura interna que muchos buceadores experimentados necesitan varias inmersiones completamente distintas solo para lograr recorrerlo por completo de proa a popa. Del carguero que su propio capitán hundió por pura lealtad nacional, pasamos a un pecio mucho más reciente, hundido a propósito y sin ninguna tragedia real detrás. Diseñado desde el primer momento, pensando específicamente en principiantes. Este antiguo buque de rescate y apoyo a submarinos de la Marina estadounidense fue hundido de forma completamente deliberada en enero de 2011 frente a la costa de Gran Caimán, tras varios años de gestiones administrativas y ambientales necesarias para conseguir todos los permisos requeridos, con el objetivo explícito y declarado desde el principio de crear un pecio accesible, incluso para buceadores principiantes con poca experiencia previa, situado a una profundidad reducida y con los pasillos internos completamente despejados de antemano por equipos especializados para eliminar cualquier riesgo real de quedar atrapado accidentalmente en su interior. Es, de toda esta lista de 14 pecios, el único que no nació de ninguna tragedia real, decisión desesperada o accidente militar. Nació directamente como una atracción turística planificada con cuidado, pensada desde su primer día bajo el agua para el buceador más inexperto posible, casi como un contrapunto deliberado a todos los demás lugares que hemos recorrido hoy. Un pecio tan famoso que protagonizó la película más taquillera de toda la historia del cine, al que casi ningún ser humano puede llegar a acceder jamás en persona. Una flota naval
entera hundida por su propio comandante en un solo día, para que no cayera en manos ajenas. Un capitán alemán que prefirió incendiar su propio barco con sus propias manos antes que verlo confiscado por el enemigo. Un portaaviones que logró sobrevivir intacto a toda una guerra mundial y que, sin embargo, no sobrevivió, años después, a un incendio propio provocado por una simple bengala mal almacenada. 14 pecios, repartidos por 6 océanos y mares distintos, y una misma tensión de fondo que los recorre a todos sin excepción, lo que hace a cada uno de estos lugares verdaderamente extraordinario para el buceo y para la cámara, su tamaño monumental, su historia concreta, la cantidad y variedad de vida marina que hoy prospera entre sus restos oxidados, es, casi sin ninguna excepción real en toda la lista, la misma tragedia humana, decisión desesperada o simple accidente que lo hundió originalmente hasta el fondo del mar. El único pecio de los 14 que rompe esa regla, el USS Kittiwake, hundido a propósito y sin drama real detrás, resulta casi extraño precisamente por eso. Es la excepción que confirma que el mar, normalmente, no regala sus mejores escenarios. Los cobra primero, en vidas humanas reales, y solo después, con el tiempo suficiente, aprende a convertir cada naufragio en otra cosa distinta. Un arrecife, un santuario, un lugar donde la vida vuelve a crecer exactamente encima de donde, una vez, algo o alguien terminó para siempre.